Lo primero que tenemos que hacer para la realización de la práctica de polarización del MOSFET es calcular la recta de carga de nuestro circuito. Vemos el circuito que tenemos que montar, vemos las características IV de nuestro MOSFET. Tenemos que realizar esta ecuación de aquí. Plantada esta ecuación, hemos de sustituir en un caso con ID igual a 0 y con otro caso con la condición VDS igual a 0 para obtener el VDS y el ID de nuestra recta de carga. El POE se determinará mediante la intersección de vuestra recta de carga calculada previamente con el voltaje de entrada o voltaje GS. Bueno, para el montaje de esta práctica vamos a necesitar nuestra fuente de tensión regulable continua y como nuestro circuito tiene que ser alimentado a 12 voltios, vamos a comprobar que tenemos 12 voltios. Para ello utilizamos el pin superior donde pone más V para alimentar una de las líneas de nuestro protoboard y la tierra que nos valdrá de referencia para la otra línea. Para monitorizar nuestra tensión, utilizamos el multímetro que tenemos en nuestro entrenador a la derecha, conectando nuestra línea superior con el más y nuestra línea inferior con el menos. A continuación, seleccionamos la escala para poder ver qué tensión tenemos. En este caso tenemos que estar en la escala de 20 voltios y vamos aumentando despacito hasta que obtenemos nuestros 12 voltios. Los componentes que vamos a utilizar son una resistencia de 4,7 y nuestro MOSFET 4007U. Las resistencias de 4,7 kiloohmios que debemos comprobar siempre con el multímetro antes de realizar la práctica. ...4,51, 4,50 aproximadamente, que con el error de la resistencia es una resistencia de aproximadamente 4,7 kiloohmios. Para nuestro chip debe ir montado siempre con la muesca a la izquierda y situado siempre entre alguna de las líneas centrales de nuestro protoboard, ya que si lo situamos aquí, lo que haríamos sería cortocircuitar por la parte de abajo el dispositivo, por lo que ha de ir situado de esta forma entre las líneas. Una vez montado, nuestra resistencia va conectada al pin número 8 de nuestro MOSFET. La tensión entra por la resistencia desde la línea superior que tenemos alimentada a 12 voltios y la tierra la obtenemos de la línea que tenemos alimentada y va conectada al pin número 7. Recordad que el pin 6 es el gate, el 7 es el source y el 8 es el drain. Para alimentar nuestro gate tenemos que utilizar una fuente de tensión, un generador de funciones. Es una fuente de tensión alterna, pero que vamos a configurar de tal forma que va a funcionar como una fuente de tensión continua. Para ello vamos a utilizar una señal de 2 milivoltios pico a pico, una señal de 2,75 voltios de offset y 500 hercios de frecuencia, de tal forma que nuestra señal será una señal casi continua de 2,75, ya que 2 milivoltios pico a pico es una onda, es una amplitud muy pequeña y es casi plana con respecto al offset, ¿de acuerdo? Para ello utilizaremos los cocodrilos a los que engancharemos un cable, como aquí veis, y el cocodrilo rojo, que es el que lleva la señal, va conectado directamente al pin número 6, que es nuestro gate, y el cocodrilo negro tiene que ir conectado a tierra. Y este es el montaje que debemos realizar. Recordad siempre que para que haya alimentación
en el cocodrilo rojo el botón de nuestro generador de funciones on y off debe estar siempre en verde. A continuación nos piden medir los parámetros VDS y VGS, que es la diferencia de potencial que hay entre drenador y tierra y la diferencia de potencial que hay entre gate y tierra. Como bien sabemos, estamos introduciendo para VGS 2,75 voltios, entonces nuestra medida se debería corresponder a eso. Utilizamos el multímetro, lo configuramos en la escala de voltaje y lo ponemos en la escala de hasta 20 voltios, ya que supera un poquito los 2 voltios. Utilizamos un cable para poder referenciar bien la tierra y poder enganchar una de las puntas de nuestro multímetro. La punta roja se conecta a la entrada y la otra a tierra. Y el resultado obtenido son 2,75 voltios. Para calcular el VGS tendremos que medir entre el drenador y la tierra. Para ello utilizamos de nuevo el mismo cable que tenemos en tierra y colocamos una patilla en una patilla de la resistencia y la otra en tierra. Y nuestro resultado es de 7 voltios. Con estos dos parámetros obtendremos información suficiente para calcular nuestra ID y con ello calcular la recta de carga de forma experimental.